Creo que por ahí hay problemas de audio. Bueno, vamos a iniciar por ahí. María Alejandra se anda acomodando. Bien, vamos a repasar un poco. Voy a compartirles mi pantalla. Hola Alejandra, no te escuchamos, te medio vemos, pero bueno, Buenas ahorita. noches, Buenas noches Alejandra, bienvenida. gracias. Bien, les voy a compartir mi pantalla para que demos inicio a nuestra clase del día de hoy. Muy bien, la unidad es la número 2, ancho de banda y medios de acceso. Para ello, antes de dar inicio, vamos a hacer una retroalimentación de lo que vimos en la unidad 1. Les voy a pedir por favor que ingresen en su navegador o escriban más bien en su navegador, en la barra del navegador, www.menti.com. Y ahí les va a pedir un código que es este que está aquí, 4209-0356. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a escribir los 4 conceptos relacionados con la unidad 1, que es la introducción a las redes de computadoras. Entonces, ustedes me dicen cuando ya hayan entrado. Por favor. Listo. Ok, entonces ahora pero tengo que compartir esta pantalla. Bien. Ahí estoy compartiendo y ahora yo ya estoy esperando las respuestas de ustedes. Aquí ustedes van a ver cómo va a ir cambiando. Maestra, ¿lo puedo volver a poner? Ajá, es www, mira, aquí está. En Pero el esta, código. el código aquí está, 4209-0356. Se encuentra aquí. Gracias. Sí. Esta dinámica es para retroalimentar un poco o acordarnos los temas que vimos en la clase anterior. Igual a lo mejor los que no estuvimos en la clase anterior, pero pues con las tareas y las diapositivas que subí en la plataforma, ahí pudieron repasar un poco y a lo mejor de ahí podemos acordarnos de 4 conceptos que estén relacionados con el tema de la unidad 1. ¿Sí pudieron entrar?
Sí. Sí. ¿Y ya han escrito algo? No. Ah, No. es que ahorita se tienen que ir viendo los conceptos aquí de lo que ustedes vayan escribiendo. ¿Ya podemos empezar? Sí, ya. Ah, ok. Ujú. Bien, allá ya están escribiendo sus respuestas y se van a empezar a ver. Son 4 conceptos, cada quien va a escribir 4 conceptos, entonces es una nube de conceptos, porque ahorita ustedes en el momento en que van escribiendo, por ejemplo, uno de los conceptos que vimos fue tarjeta de redes o tarjeta de red o placas, cableado, periféricos, también hablamos de los periféricos que están conectados a la red. El cableado, bueno, recordamos que son las líneas que se extienden para conectar entre una computadora y otra, entre una estación de trabajo y otra, muy bien. Router, que es el que se encarga de estar uniendo nuestras estaciones de trabajo hacia el servidor para poder enlazar nuestra red de área local, red de área, el switch, nada más que lleva W, pero bueno, la idea es esa. Un switch que también nos sirve de enlace entre nuestros periféricos y nuestra estación de trabajo o nuestro servidor. Ya todos terminaron de colocar sus 4 conceptos, nada más veo 6. Son los míos los que mencionó. Ah, ok, entonces Alejandra, si puedes escribir algunos, por favor. Tere también. Bueno, vamos a detener hasta ahí porque si no se nos va el tiempo.
Bueno, vamos a continuar ya ahora sí con la materia. Dejamos la actividad de retroalimentación, entonces vamos a continuar con la información que les estaba yo proyectando. Estamos haciendo un breve recordatorio de lo que vimos la clase anterior. Continuando con nuestra presentación. Estamos aquí. Bueno, ahora los temas que vamos a ver en la unidad 2 son las formas de medir el ancho de banda, la diferencia que hay entre el ancho de banda analógico y el ancho de banda digital, la forma de acceso al medio, es decir, cómo podemos acceder a los medios entre los periféricos. Vamos a hablar de las especificaciones Ethernet, el estándar de cableado UTP, el medio de fibra óptica y el medio inalámbrico. Pero bueno, antes de empezar con esto, en la clase anterior yo les hablaba de hardware y de software para lo que es los temas relacionados con las redes. Entonces, como a manera de introducción, tenemos que el hardware de red pues va enfocado principalmente a la transmisión y a la escala. La tecnología que se maneja en la parte del hardware. El hardware, recordemos que es la parte tangible, lo que nosotros podemos ver. Y para ello existen dos tipos de tecnologías de transmisión que se emplean en la actualidad, que son los enlaces de difusión, que es el broadcast, y los enlaces punto a punto. Este broadcast, bueno, comprende la dirección de difusión amplia, que va obviamente a guardar una dirección IP para transmitir datos a diferentes nodos. Recordemos que los nodos pues son las computadoras que están conectadas a un servidor. Y obviamente esos datos son transmitidos por medio de una red o una subred de manera simultánea. Y cada una de esos enlaces broadcast pues contienen una dirección IP, ya sea que sea una dirección directa o una subred que incluya esa dirección IP. Uno de los enlaces punto a punto, que es otra de las tecnologías que yo les decía aquí que se emplean, es la de punto a punto, el enlace punto a punto, pues es la transmisión de una computadora a otra computadora, en donde solamente hay un emisor y un receptor. Se le conoce como uncasting. Para ir del origen al destino de una red y que está formada por enlaces punto a punto. Son mensajes cortos, conocidos como paquetes, se conoce como paquetes, todo lo que se envía de una computadora a otra. Y bueno, dependiendo de la topología en la cual esté conectada a la red o esté estructurada, pues va a ser la manera en cómo va a visitar una o más máquinas intermedias. Recordemos que en la unidad anterior vimos las diferentes topologías. Entonces la topología anillo es un círculo en donde para mandar un paquete de una computadora a una tercera computadora, pues va a pasar por varios puntos. Aquí hacemos una analogía en donde es como si nosotros estuviéramos en un cuarto o en un salón y están varios alumnos, en el caso de ustedes, por ejemplo, y nosotros gritamos, Watson, ven aquí que te necesito. Entonces, aunque muchos estén ahí en la habitación o en el salón, solamente escuchando lo que se está pidiendo, a quien se le está llamando, solamente, a eso se le conoce paquete en redes, pero solamente Watson va a responder, los otros simplemente van a ignorar el mensaje. Es lo mismo que sucede cuando se envía información de una computadora a otra utilizando el enlace punto a punto. Y bueno, aquí tenemos una clasificación de redes de acuerdo a su escala. Las redes de computadoras se pueden clasificar de diferentes formas y de diferentes maneras, pero bueno, en este caso lo vamos a clasificar por su escala. Y bueno, de este lado tenemos un recuadro en donde se nos presenta la distancia entre procesadores y los procesadores ubicados en el mismo lugar o en el mismo sitio. Por ejemplo, podemos hacer nuestra red de área personal, en donde nosotros en nuestro cuarto o cerca de nuestro espacio de trabajo, en el mismo escritorio, a 1 metro de distancia, podamos tener 2 computadoras,
una funcionando como servidor y la otra como terminal. Y a eso se le conoce como red de área personal. Si en el cuarto, un cuarto aproximadamente, estamos hablando de 10 metros de distancia, o de 100 metros de distancia, o de 1 kilómetro de 100 metros, bueno, se dice que es un edificio, en donde a lo mejor hay varios pisos. Y de 1 kilómetro estamos hablando de un campus, o de una institución, o de un colegio, y a eso se le conoce o está clasificado, de acuerdo a su escala, como red de área local. Luego tenemos que, bueno, de acuerdo a la distancia en 10 kilómetros, en donde están separadas las computadoras, y esto puede ser en una ciudad, se le llama red de área metropolitana. Y bueno, cuando ya la distancia entre los procesadores es de 100 kilómetros o de 1000 kilómetros de distancia, los 100 kilómetros equivalen a entre un país y otro, y los 1000 kilómetros equivalen a un continente. Y entonces ahí ya hablamos de una red de área amplia. Y bueno, pues ya en todo el planeta, de 10,000 kilómetros o más, pues ya hablamos de Internet, ¿verdad? Porque sabemos que con el Internet podemos conectarnos a cualquier parte del mundo, obviamente que también tenga Internet. Y así es como se clasifican las redes de acuerdo a su escala. Bueno, ahora les presento un ejemplo de lo que son las redes de área local, llamadas LAN, sus siglas en inglés, Local Area Networks. Y bueno, tenemos en la primera figura A un punto de acceso o un access point. Se conoce en redes también este punto de acceso, pero es más común escuchar el concepto de access point. Este está conectado a una red alámbrica y está configurada a 3 terminales. Y por otro lado tenemos una red con una clasificación que se llama 800, es un estándar. Ahorita más adelante vamos a ver lo que son los estándares, porque todas las redes que están configuradas, ya sea red de área local, de área ancha o de área amplia, están conectadas bajo un estándar, y lo vamos a ver más adelante, el estándar 802.11, que es una Ethernet conmutada. Y aquí tiene, bueno, un switch Ethernet, ciertos puertos donde se conectan cada una de las terminales. Y para que tengan un ejemplo de una red de área metropolitana, o MAN se le conoce, anteriormente, bueno, se empezó esto como una red basada en la televisión por cable, en donde teníamos una antena, y no sé si a ustedes les tocó ver esas antenas grandotas que estaban arriba de las casas, en donde esa antena recibía la señal de cable. Pero obviamente esta antena estaba conectada a un amplificador de cabecera, la cual recibía el internet o la señal de cable. Y luego de este amplificador se conectaba a diferentes viviendas. Y ahora tenemos la red más grande, que es la red de área amplia, que es la red WAN. Y aquí, bueno, estamos en Australia, y estamos haciendo el ejemplo en donde se conectan 3 sucursales o 3 empresas que se encuentran en diferentes ciudades. Y cada una está conectada, está enrutada por medio de líneas de transmisión, y obviamente habla de aquí de la subred, porque esta puede ser una red, esta puede ser otra y otra red, y bueno, el conjunto de ellas se genera una subred. Y en cuanto al software de red, bueno, pues las primeras redes de computadoras tomaron en cuenta el hardware principalmente como punto principal, pero el software, aunque es un poco secundario, es necesario para poder enlazar y configurar cada una tanto el servidor como las computadoras que van a recibir la información. Y bueno, habla de ciertas jerarquías de protocolos, que eso lo vamos a ver en la unidad 3, y vamos a utilizar, se utiliza el modelo OSI, en donde se explica cada una. Ya en la unidad 3 veremos lo que son las capas que incluye el modelo OSI para hacer la configuración de software de la red. Bueno, esa fue una pequeña introducción, muchachos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Eso lo quise reforzar porque fue parte de la tarea también que se les quedó en la clase anterior. Si no tenemos Bueno, preguntas. no es duda, pero un comentario. Yo sin saber hice lo que era una conexión
de un Ujú. equipo a otro equipo directamente con un cable de red para Ujú. jugar, Ujú. o sea, que dos jugadores cada quien en una computadora. Y Sí, digamos, fue la primer red que ok. hice sin saber, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y si lograste hacer la comunicación entre ellas? Sí. ¿Utilizando Windows o qué utilizaste como Ajá, sistema Windows, operativo? Ok, Windows. bueno, como nada más era una conexión corta, como les explicaba yo, no hubo necesidad de utilizar un servidor más robusto como un Linux, como un Windows Server o algo así. Cuando Sin ya las redes embargo, son... cambiaba la configuración de los colores en el Ah, cable. Ahí ok. cambiaba por ahí la Sí, configuración. sí, pues vamos a ver ahorita en esta unidad lo que son los cables UTP y vamos a ver el cableado y cosillas así que son necesarias porque para poder enlazarlas, bueno, a lo mejor no sé, quiero pensar que ocupaste un cable de los que trae ya, que te proporcionan los modems y que te ofrece el servicio de internet, o cómo No, hiciste tu cableado, ¿lo no, ponchaste? sí, Ay, qué bueno, muchas felicidades, Jesús. Qué gracias. bueno, te adelantaste un poco, pero bueno, está bien que ya vayas a la práctica porque ahora, bueno, el siguiente paso es conectarla en otra un poquito más larga, ¿no? Que obviamente eso implica a lo mejor gasto en cuanto al tipo de cableado, pero a lo mejor lo puedes conectar inalámbricamente. Si Sí, tienes Bluetooth, ahorita vamos a ver esa parte. Felicidades, ok, Jesús. Vamos, gracias. muy bien. Sí. Ahora les voy a compartir, bueno, ya continuando ahora sí con la materia la, la unidad 2. Ya vamos a dar inicio a la unidad 2, que es el ancho de banda y los medios de acceso. Bueno, comparto mi pantalla. Bien, iniciamos con la unidad 2 y bueno, vamos a ver qué es un ancho de banda. Y bueno, un ancho de banda, a veces a lo mejor ustedes lo han escuchado cuando nos ofrecen el servicio de internet. Y bueno, es la cantidad, la máxima cantidad de datos que son transmitidos a través de una conexión a internet en cierta cantidad de tiempo. Y bueno, este ancho de banda está regulado o se le conoce también como Red Digital de Servicios Integrados de Banda de Ancha y redes de cable. Hay dos accesos o dos formas representativas de hacer alusión a lo que es el ancho de banda. Sus características que van involucradas en esta definición es la topología, el ancho de banda, la clase de servicios que son capaces de soportar y bueno, se analiza la complementariedad de la edad que existe entre los servicios soportados y la internet. Y bueno, para hacer futuras integraciones, es decir, para poder, necesitamos un ancho de banda que soporte, vamos a admitir a Alejandra, que soporte la cantidad de paquetes que vamos a enviar. Y bueno, hay diferentes formas de medir el ancho de banda. Y obviamente este ancho de banda, pues es una propiedad física del medio de transmisión. Depende principalmente de la construcción, del grosor y de la longitud de un cable o fibra óptica. Y obviamente se utilizan filtros que limitan ese ancho de banda en una señal. Cuando nosotros hablamos de ancho de banda, enseguida viene a nuestra mente lo que es el Internet. Porque el Internet obviamente está muy relacionado con lo que es el ancho de banda por el volumen de información que se envía en una unidad de tiempo y la cantidad que sirve para transmitir. Yo recuerdo que cuando se contrató el Internet al principio pues tenía muy poquito ancho de banda y bueno, entre mayor ancho de banda tenga pues más cantidad de información podemos mover. El ancho de banda está identificado por bits por segundo. Se abrevia BPS y un bits por segundo es una unidad fundamental de ancho de banda. Es decir, nosotros vamos a pensar en un bits. Ahorita en la siguiente diapositiva les voy a explicar un poquito de bits, de kilobits por segundo, que se representa por kbps, que equivale a 1000 bits por segundo o 10 elevado a la 3. Megabits por segundo, gigabits por segundo o terabits por segundo. ¿Y a qué se refiere esto? Miren, nosotros en la computadora se almacena la información en el disco duro en bytes. Esto que les puse aquí
es un byte que nos representa un carácter. Por ejemplo, aquí la letra L, vamos a suponer que internamente en la computadora es este byte, que es el conjunto de 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La computadora almacena solo ceros y unos, pero las redes, esto que es un byte que se maneja en disco duro, las redes lo manejan en bits, o sea, en una octava de la capacidad de un byte. Es por eso que se expresa en bytes por segundo, o sea que va número por número pasando la información. Desde el punto de vista, las notaciones son en kilobytes, megabytes, gigabytes, tera, petabyte y zettabyte. Ya llegamos a esta magnitud de información, que son miles de millones y millones de información. Por lo tanto, un kbyte o un kilobyte, aquí vean que es kilobytes o miles de bytes, se quiere decir o hablar de millones de bits por segundo. Al hablar de kilobytes, estamos hablando de todo este conjunto de 8 bits que se expresa por un kbyte. Pero eso es en disco duro. Ya acá en la computadora, perdón, en la red, me regreso tantito, vean que se maneja por bits. O sea, la información en el ancho de banda va manejado por bits, por un solo bit, ya sea un 0 o un 1. Y dependiendo del ancho de banda que tenga nuestra red, es como nos va a soportar la transmisión de la información. No sé si ustedes pueden recordar que ya subieron a 50 gigabytes el ancho de banda del internet en Megacable, creo. Entonces, ¿esto qué significa? Que son 1.000.000 de bits por segundo. O sea, en un segundo mandan 1.000.000 de bits. Y bueno, el ancho de banda generalmente se expresa en bits por segundo, como bien lo decía yo, y son 60 megabytes por segundo, que esto equivale a una tasa de transferencia de 60 millones de bits o megabits por segundo. Era el ejemplo que les explicaba yo con el Internet Infinitum. Por eso hablan de mega velocidades y mega, porque hacen alusión a los millones de bits que está transmitiendo o que está enviando el Internet. Y bueno, a veces confundimos, vean, el ancho de banda se confunde con la velocidad del Internet en cuanto al volumen de información. Y son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la conexión, que es la cantidad de medida en megabits por segundo, y otra cosa es la velocidad a la que sube y baja la información. Y tenemos un ejemplo aquí, que cuando la red local en nuestra oficina es de 100 base T, ahorita vamos a ver lo que es base T, que es basado en o está enlazado por un cable, nos está diciendo que se basa en parte estrenzado o cable UTP y que la velocidad nominal de la red es de 100 megabytes por segundo. Entonces esa red realmente está viajando a 100 por 40% a 40 megabytes por segundo. Y bueno, si nosotros necesitamos mandar una foto o una imagen en donde la cámara requiere 2 megabytes por segundo, pues entonces podremos colocar en esa red más de 40 megabytes, que son 20 cámaras, ¿no? Así, 20 cámaras conectadas, y fácilmente esa red va a poder recibir la cantidad de información para poder transmitirla de una terminal a otra. Maestra, una pregunta. Sí, dime. Entendí ahí en eso que el cable UTP va a poder transferir 100 megabytes por segundo. Si yo tengo contratado los 300 megabytes de Telmex, entonces realmente no estoy aprovechando esa velocidad. Tendría que No la están utilizar otro material, porque apenas Sí. acaban de meter la fibra óptica, aquí no tienen ni 3 meses, y nosotros pagábamos una cantidad y recibíamos hasta 5 megas nada más. No Es podíamos correcto. recibir más. Es Entonces correcto. cambian a fibra y ahorita me llegan, en lugar de esos 5 megas, me llegan 20 megas. Exacto. O sea, ya tu ancho de banda es mayor por el medio de transmisión que están utilizando para recibir los paquetes de datos. Me Así es. dicen que puedo contratar hasta 1000 gigas.
ya en el paquete más grande. Ajá, pero Este, yo creo que mejor quédate ahí, no, no, porque a no. lo mejor Para es, mí es suficiente, pero por sí. ejemplo, una empresa, una Ujú, fábrica de aquí, ujú, probablemente utilice más. Mi pregunta así es, es. si contratan las velocidades mayores, ¿qué es lo que tienen que hacer con su cableado o cómo Tendría aprovechar? que ser cablado, fibra óptica, porque es la más viable para en cuanto al ancho de banda que reciba y de acuerdo a la estructura de hardware. Entonces, tiene que ser un ancho de banda o un tipo de cableado. Ahorita vamos a ver que hay dos clasificaciones y Ah, ok. ahí es donde ustedes van a identificar cuál es la más viable. Viene más adelantito. Sí, gracias. Ok, bien. Ahora el ancho de banda tiene tres conceptos. Vamos a analizarlos desde este punto de vista. La velocidad, la latencia y la transmisión. La velocidad se refiere a la cantidad de datos que puede recibir, y pongo como ejemplo aquí una llave, que era lo que bien decías, Jesús. Una llave, de acuerdo al ancho, que este es el conductor por el cual se recibe el agua, ¿verdad? Si hacemos una analogía de esta forma, tenemos que si entre más ancho es el conductor por donde viene el agua, pues mayor cantidad de agua llegará en menor tiempo. A eso se refiere la velocidad en cuanto a ancho de banda. Y en la latencia es la cantidad de datos que suben y que bajan de nuestra red, de una computadora hacia el servidor o del servidor hacia nuestra computadora. Por ejemplo, ahorita les voy a poner una práctica. Vamos a ver cómo está funcionando la latencia en sus máquinas. Les puse aquí el ejemplito de hay que darle ping y guión H. Van a entrar a su computadora. A ver, voy a dejar de compartir. En la barra de su computadora aparece búsqueda en la parte inferior, en la barra de tareas, en la barra de herramientas que está de Windows. Ahí van a darle el comando, las letras CMD. CMD, voy a ver si puedo compartirlo. Es que este tipo de símbolo del sistema, ajá, yo le di CMD, ahí está, y me aparece ahí está. Se detuvo porque lo moví. Y entonces aquí vamos a dar un ping. Vamos a darle un ping y vean, si le damos de acuerdo a la instrucción que viene en la diapositiva, nuestro comando es ping, -H, si observan, ¿verdad? Y aquí nos muestra para qué sirve ese comando. Este comando nos va a servir para detectar si está funcionando nuestro enlace entre una terminal y otra o entre una terminal y nuestro internet. A veces vemos que se nos cayó nuestro internet porque en la barrita de Windows aparece ahí el Wi-Fi, ¿verdad? Pero a veces como que tarda o le pasa algo raro. Entonces podemos entrar y dar ping. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar ping y le vamos a dar ping espacio www.google.com. Y ahí va a ser el ping y nos va a verificar el tiempo de respuesta entre un punto y otro. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí le salió? Les doy unos minutos. Sí. Entonces está haciendo ping a www.google.com, que la dirección, vean, es esta. Lo que yo les comentaba en la clase anterior, que tiene una serie de números esa dirección. O sea, ese Google que nosotros conocemos, su dirección real es 142.250.190.132. Y dice con 32 bytes de datos y la respuesta de ese enlace nos está diciendo que es en 121 MSTTL57. Y ahí está. Y entonces estadísticamente sí nos está dando, dice, los paquetes enviados son 4, los recibidos son 4 y los perdidos son 0. Es decir, la información que estamos recibiendo nos las está dando en porcentajes
y el tiempo de ida y de vuelta en milisegundos. Entonces, Jesús, lo que tú me estás diciendo hace unos minutos sobre la cantidad de internet que te van a proporcionar o que te van a ofertar, tú puedes medir si realmente el tamaño de datos que estás recibiendo en milisegundos, si es compatible con lo que tú estás pagando, porque te están vendiendo un internet de cierto ancho de banda, pero necesitamos saber si la latencia está siendo congruente con lo que te están vendiendo, junto con nuestra velocidad. ¿De acuerdo? Sí. 41 milisegundos me salió. Muy bien. Muy bien. A mí me salió en... Ay, no lo veo. La media de 120 milisegundos. ¿Está muy bien tu red? Muy bien. Bueno, entonces cuando ustedes quieran verificar la latencia o si están conectados a internet o qué es lo que pasa o si yo configuré dos computadoras o tres y a este le puse a lo mejor una dirección, porque esa la podemos asignar nosotros ya cuando hacemos nuestra red de área local, le podemos asignar 192.250.250.1. Esta es una máscara de red y queremos hacer un ping hacia la otra computadora para verificar si están conectada o no. Si hay latencia, entonces si nos da una respuesta, quiere decir que sí hay conexión. Aquí hay varios parámetros, se le llama parámetros en este tipo de comando. Les puse -H porque H es de help en inglés y el help es la ayuda. Entonces, aquí nos dice toda la sintaxis de cómo se usa el ping. Lo que va entre corchetes es opcional. Por ejemplo, se puede poner ping-t. ¿Y qué hace el -t? Dice hace ping al host especificado hasta que se detenga. Para ver estadísticas y continuar, presione control, interrumpir para detener o control C. Entonces, si nosotros le diéramos ping-t, de todos modos tenemos que poner una dirección IP porque el nombre destino, todo eso es opcional, todo lo que va entre corchetes es opcional, pero al final debe llevar un nombre destino. En el caso del ejemplo, nosotros pusimos directamente sin ningún parámetro la dirección de Google. Pero igual pudiéramos poner esa, a ver, voy a poner otra dirección. Ping, voy a poner 192.178.255.1. A ver qué me sale. Ahí yo mandé a preguntar por una dirección IP a la cual no estoy conectado obviamente, y entonces hay un tiempo de espera y está agotándose el tiempo, le doy control C y ahí termino, ¿sí? ¿Por qué? Porque no recibí respuesta, obviamente mi máquina no está conectada en red, ¿verdad? Únicamente tiene el internet, por eso me dio la salida o la respuesta de esta dirección, porque yo estoy conectada a internet, no estoy conectada a una terminal con esta dirección, ¿de acuerdo? Bueno, volviendo con lo que es la latencia, entonces les recomiendo mucho usar este comando. Este espacio de trabajo es lo que comúnmente anteriormente era el CMD, antes se trabajaba en una pantalla negra, le doy CLS, yo limpio pantalla, le doy dir y aquí me aparecen mi unidad C con mis carpetas y mis archivos. Y por ejemplo, si yo me quiero salir de aquí, punto a punto, cd punto a punto y me salgo a raíz y aquí le doy dir para ver el directorio. Este tipo de trabajo, si les encantan las redes o si les gusta esta área, pues trabajan mucho a modo consola, se le llama, o a pie le decimos los del área de sistemas. ¿Por qué? Porque todo es por medio de comandos. Entonces, si aquí yo quiero entrar por ejemplo, quiero entrar a cd a dis, que es una carpeta, pues ya entré y ahora le doy dir y ya veo qué es lo que tengo en mi disco, en mi carpeta. Que esto es lo que se maneja en el explorador, en el Internet Explorer, en el explorador, cuando abrimos nuestras carpetitas en Windows, que es de manera gráfica, ¿verdad? Pero aquí, bueno, este es el modo consola, que es el MS2 con el que se empezaron a trabajar las computadoras. Bueno, ya le paro ahí porque si no me salgo de contexto.
Nada más será para practicar nuestra latencia de nuestro ancho de banda. Entonces les decía yo www, vamos a ver si ponemos bing.com. Y hago Bing, es otro buscador, ven, que también me está mandando respuesta. Pero obviamente esas son direcciones de internet. Bien, dejo de compartir. Tere, ¿estás por ahí? Tere Ruiz no me contesta. Alejandra. Sí, Ah, Tere, ¿sí te salió la práctica? sí. Ah, muy bien. Sí, también avíseme si voy muy rápido, para que le baje a la velocidad. Bueno, vamos a dejar de compartir. Ah, ya dejé de compartir. Bien, cierro esto para no estarme. Continuamos con la materia. Y estamos en la transmisión. Bueno, voy a compartir nuevamente. Aquí. Bueno, ya vimos velocidad. La velocidad va enfocada al medio de transmisión. Entre más ancho sea nuestro canal por donde van a pasar nuestros datos, pues a mayor velocidad. Como bien nos decía Jesús, si ocupamos fibra óptica, pues obviamente los paquetes de datos van a fluir más rápido. La latencia significa la conexión, si está siendo efectiva en nuestros ordenadores. Y bueno, la transmisión es que realmente nuestros datos lleguen a su destino teniendo en cuenta las dos características anteriores, la latencia, la velocidad de red, la pérdida de paquetes y otros factores. Entonces, a eso se refieren los tres conceptos relacionados con el ancho de banda. Y bueno, hay diferentes tipos de anchos de banda, analógico y digital. En cuanto al analógico y al digital, bueno, ambos se manejan, su medida es en hercios o hertz, que son ciclos por segundo. Aquí les quise poner un poquito de gráficas, que son medidas calculadas a partir de una señal temporal mediante el análisis de Fourier. Si quieren ahondar un poco más para saber cómo se sacan todas estas fórmulas de Fourier, bueno, pues ahí los invito a que investiguen un poquito. Pero el analógico se representa de esta forma, va punto por punto, mandando 0 o 1, 0 o 1. Y la digital ya cambia la modo de transmisión, ya es ondeado. Esto sucede de la misma forma como se comportaban anteriormente nuestros canales de transmisión en cuanto a telecomunicaciones. Por ejemplo, las televisiones antes eran analógicas, ahorita ya todo es digital. Analógicos porque teníamos que mandar la información por medio de una antena. Esa antena estaba arriba del techo de nuestra casa y recibía la señal por medio de microondas. Bueno, y todo eso era de tipo analógico. Ya con el uso de los diferentes canales o medios de transmisión, bueno, todo se volvió digital. En cuanto al analógico, bueno, transporta una amplia gama de información y, bueno, puede transmitir señales de videos analógicos que requieran amplio margen de frecuencia y la cual no es comprimida, por lo tanto, con una banda más pequeña es propio para poder mandar la información. Y la digital, bueno, toda la información se envía en bits, independientemente del tipo de información de que se trate, si es de video, voz, de datos, todo lo convierte a bits y está preparado para ser transmitido. Entonces es más eficiente. Las formas de acceso al medio, es decir, cómo vamos a transmitir nuestros paquetes de información de una terminal a otra. Y esto, bueno, pues a través de un soporte físico, el cual el emisor y el receptor puedan comunicarse para transmitir esa información. Y aquí es donde vienen los dos tipos de medios, unos que son guiados y los no guiados. Los guiados, bueno, pues se van a través de ondas por un camino físico y para esto, bueno, se utiliza el cable coaxial, la fibra óptica y el par trenzado. Esos son los guiados. Y los medios no guiados, bueno, proporcionan un soporte para que las ondas se transmitan, pero no las dirigen.
Ejemplo de ello tenemos el aire y el vacío. Los no guiados, ahí entran lo que son las ondas o las microondas. Y bueno, aquí están los medios de transmisión, que son los guiados, los medios magnéticos, el par trenzado, el cable coaxial, las líneas eléctricas. Inclusive ya se hablaba que por medio de la electricidad íbamos a poder recibir el internet. No recuerdo bien en qué paró el asunto, pero parecía que ya CFE nos iba a poder proporcionar el internet. Y la fibra óptica, esos son los medios guiados. No sé si había una marca, no recuerdo cuál era, que vendía como Ujú, unos, ¿qué serían? Repetidores, no, unos aparatitos, que lo ujú, conectaba uno en una habitación ujú, ujú, y en otra habitación, así fuera de 3 pisos o algo, lo conectaban nada más que fuera la misma red eléctrica ujú. y ya con eso pasaba al internet a través de la instalación eléctrica. Eléctrica, pero finalmente, bueno, ese aparatito me imagino que traía algo adentro como un wifi o algo para poder hacer el enlace, aunque se conectaba a la electricidad. Déjenme, les investigo un poco más sobre qué fue lo que sucedió o hasta dónde llegaron, porque es bien sabido que CFE tiene problemas de infraestructura. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita en la época de calor, lo que son los transformadores no rendían. Por ejemplo, nosotros que somos de tierra, yo vivo en Tierra Blanca, entonces en Tierra Blanca hace muchísimo calor y pues cuando en una cuadra prendíamos casi todas las casas en una manzana, encendíamos el clima, pues obviamente los, ¿cómo les dije? Uy, se me va el nombre. Se botaba ¿Transformadores? el transformador, gracias Jesús, se botaba el transformador, ¿por qué? Porque no aguantaba, no soportaba que todas las casas estuvieran jalando electricidad. Entonces quiero pensar que por falta de infraestructura ese proyecto como que quedó detenido. Hay que solucionar un problema en la parte eléctrica, que es obviamente el suministro de energía eléctrica a todo el país, el cual está muy, muy arcaico en cuanto a infraestructura. Y bueno, pero les voy a investigar bien qué pasó con ese medio de transmisión de eléctrico para poder hacer uso del internet o de una red para poder transmitir datos, porque obviamente la parte eléctrica transmite señales para ondas de luz, pero no de datos, no de voz, no de video. En las escuelas está la señal de CFE, o sea, está, pero no Pero quién tiene, sabe si funcione. no está funcionando. Nada más está Ajá. mandando la señal Wi-Fi y dice Ujú, CFE. ujú. Pero bueno, a lo mejor ahí hubo el área de oportunidad de querer incursionar en la parte de esa, como estamos hablando de redes y forma parte de las telecomunicaciones y obviamente CFE es el gran monopolio en el país, pues obviamente ellos también quieren acaparar la parte ya lo ven como un negocio redituable, ¿verdad? Pero pues todo negocio necesita o implica infraestructura y dinero para poder tener una buena infraestructura. Entonces, quiero pensar que por ahí va el asunto. Bien, esos son los guiados y los no guiados, que bueno, no nos surge conocer tanto porque son radios de enlace de frecuencia muy alta, el VHF y el UHF, que son ultra alta o frecuencia ultra alta. Eso va más enfocado a lo que son los canales de comunicación entre los taxistas, ven que traen sus radios Siri y todo eso. A eso va enfocado los no guiados. Y también las microondas, o sea, es decir, la transmisión de información por medio de microondas. Les voy a encargar para esta unidad la primera actividad, que va a ser la tabla de conceptos de los medios de transmisión guiados. Lo que van a hacer es llenar esa tablita. Les voy a subir obviamente las diapositivas al Moodle y vamos a investigar, por favor, de los medios magnéticos el concepto, a qué frecuencia trabaja y a qué velocidad. De los pares trenzados, igual el concepto, la frecuencia y la velocidad. Del cable coaxial, el concepto, la frecuencia y la velocidad. De las líneas eléctricas, a ver si logran encontrar algo relacionado con la parte de enfocado a redes de computadoras. Y si lo encuentran como líneas eléctricas dirigido a la energía eléctrica, pues bueno, ya nada más lo comentan ahí que va enfocado a línea eléctrica y ya nada más sería lo que
colocarían. Y fibra óptica, anexan su referencia bibliográfica. Va a ser en un documento electrónico. Y ya subiré la actividad en la plataforma. Bien, seguimos con el tema, el 2.4, que son las especificaciones Ethernet. Vean que ahora nos vamos a enfocar ya a los estándares de las redes. El Ethernet es un estándar de redes de área local para computadoras. Y bueno, sus siglas en español son Access Múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones. En esta parte ya, ya aquí vamos a empezar a hablar mucho de siglas. Y hay que ir identificando, por ejemplo, esta CSMA, CD, significa acceso múltiple de escucha de portadora y detección de colisiones. Y bueno, el Ethernet nos va a ayudar para definir las características de cableado y señalización desde el punto de vista físico, porque hay otros niveles de enlace de datos, pero utilizando el modelo OSI, que ya les había hablado anteriormente, que corresponde en la unidad 3. Y bueno, Ethernet es la base para la redacción de estándar, basado en el estándar internacional de la IEEE 802.3. Y bueno, la IEEE es un instituto, no sé si ustedes han escuchado, pero es el Instituto de Investigaciones Eléctricas y Electrónicas. Contamos aquí en México con una sede de ese instituto es un instituto de ingeniería de eléctrico, electrónica y electrónica que obviamente tiene registrado a nivel mundial estándares para diferentes áreas. En este caso, el estándar Ethernet está normado por este instituto. En Cuernavaca se encuentra la escuela, bueno, el instituto, y es como el colegio donde ustedes están, que el colegio es virtual, el modo de compartir las clases son virtuales, pero es un instituto como tal. Ahí van estudiantes a prepararse para hacer maestrías, investigaciones relacionadas con la parte eléctrica y la electrónica. Incluso el área computacional también entra, aunque no está ahí normado dentro de sus siglas, pero también hay investigaciones de computación. Y bueno, esto habla de tramas del Ethernet normados por esa nomenclatura, la 802.3. Y bueno, esto es cuando estamos hablando de una red de área local. Y bueno, estos estándares, hablando del 802.3, dice que está basado o está normado por el 10 base T, que recordemos que el 10 base T nos está diciendo que es basado en un cable UTP o un par trenzado. Y bueno, nos dice que cuenta con Fast Ethernet y Gigabit, y el cable debe ser de categoría 5. Ahorita vamos a ver que hay diferentes categorías en las cuales pueden ser clasificada nuestra configuración Ethernet. Y bueno, para lo que es el 100 base T4, el cable debe ser de categoría 3 o superior. Ya estamos hablando del cableado entre las computadoras y el computador. Y bueno, por lo menos deben de tener 100 metros de longitud cuando hablamos ya de una estructura Ethernet. Se utiliza par de cables por la polaridad que da señales positivas y negativas. Y obviamente son cables que van de extremo a extremo. Por ejemplo, un cable conectado al pin 1 y en el otro extremo debe estar conectado al cable pin 1. Y vean que aquí hay un dibujito en donde viene el RJ45, el cual está ponchado, y obviamente se poncha con una pinza especial que nos sirve para poder hacer nuestros cables de red. Y bueno, es el principal protocolo como nivel de enlace. Surgió en 1990. Y bueno, su base es 10 a la 2. Se considera que, bueno, voy a tomar agua. Y bien, son capaces de trabajar y desarrollar adaptadores en tecnología de 10 base T
hasta base 100 base T. Y bueno, ayuda a una mejor adaptación y transición de información o de paquetes. Y vean que aquí están las tecnologías que existen, o más bien lo que está involucrado en la tecnología Ethernet. Está la velocidad de transmisión, esa velocidad a la que se transmite la tecnología, el tipo de cableado que lleva, debe de ser una tecnología a nivel físico, una longitud máxima y una distancia. Y obviamente entra en juego la topología. Recuerden que la topología, como les dije al principio, va a depender de las distancias que existen entre las conexiones de una terminal y otra terminal. Entonces, de acuerdo a esta tablita, tenemos que las velocidades que se mide en megabytes por segundo, cuando estamos hablando de 10, la modulación base 2, nos estamos refiriendo a un coaxial delgado. Ese es nuestro Ethernet al que está ligada la nomenclatura. Cuando estamos hablando de velocidades 10 a base 5, estamos hablando de un coaxial grueso. Y cuando estamos hablando de una velocidad en megabytes por segundo 10, estamos hablando de una modulación base en un medio T, que es un cable UTP. Si nuestra velocidad es 100, la modulación base a T es un cable UTP. Vean que podemos seguir utilizando el mismo cable, aunque cambió nuestra velocidad. Y cuando ya la velocidad es 1000, nuestra modulación base es por medio de T, puede ser un cable UTP, pero nos resulta mejor la fibra óptica. ¿De acuerdo? Y aquí miren, vienen todas las tecnologías Ethernet, indicándonos la tecnología que se ocupa, la velocidad de transmisión y el tipo de cable que se va a ocupar para cada uno de ellos. Y nos manejan la distancia que va a existir entre una terminal y otra, o bien entre una terminal y el servidor. Y la topología que vamos a utilizar. Entonces, si nosotros queremos la primera, que es base 10, base 5, vamos a trabajar con una velocidad de transmisión de 10 megabits por segundo. Y el tipo de cable utilizado es un coaxial grueso. Y la distancia es de 500 metros. Y entonces nosotros tenemos una topología de tipo bus, que ya recuerden, vimos un poquito de las topologías en la clase anterior. Por ejemplo, para cambiar de topología, si queremos ocupar un tipo estrella, tenemos que ocupar la tecnología Ethernet 10 base T, que es una velocidad de transmisión de 10 megabits por segundo y el tipo de cable es par trenzado a una distancia de 100 metros. Pero aquí ocupamos una topología estrella. Recuerden que está concentrada la información en medio en un servidor, y obviamente ese servidor se reparte a varias terminales así tipo estrella. Y bueno, a ver, otra que sea diferente. Bueno, todas esas manejan para tipo estrella. Y se utilizan diferentes tipos de cable. Entonces es muy interesante esa topología Ethernet, la cual está establecida por el estándar de la IEEE. Aquí hay un ejemplo de Ethernet de 2 estaciones. Es este ejemplo en donde hay 2 computadoras y el modo de transmitir los paquetes de datos es utilizando un cable puede ser coaxial o un cable UTP de punto a punto. O bien un Ethernet multiestación en donde tenemos un switch o un hub y tenemos nuestros enlaces configurados bajo nuestro estándar Ethernet. Bueno, y el estándar, ahora vamos a hablar del estándar del cable UTP. Y obviamente este cable UTP está basado o está regulado por diferentes instituciones, las cuales se encargan de regular su configuración. El cable UTP cumple con los estándares establecidos en conjuntos por la TIA, que son TIA diagonal EIA. Esas son unas directrices que se utilizan para el diseño de la instalación y pruebas de sistemas de cableado de telecomunicaciones, incluyendo sistemas basados en cobre y fibra óptica. Es decir, nuestro cable UTP
se va a basar en los estándares establecidos por la ANSI, por la ISO, por la IEEE, por la EIA, que es la Alianza de las Industrias Electrónicas, y por TIA, que es otras instituciones que también norman o regulan esos estándares. Y viene una actividad de puzzles. Se las voy a explicar. Esta actividad se las voy a dejar de tarea. Es muy padre porque es un videito. Voy a dejar de compartir. Ahorita seguimos aquí. Les voy a compartir un ejemplo de cómo van a manejar el puzzle. Miren, aquí está. Este es mi espacio de trabajo. Yo les voy a poner como ejemplo que es un tema de planeación de proyectos de software. El trabajo que ustedes van a realizar está acá, normas y estándares de cableado estructurado. Esa es la segunda actividad. Eso consiste en lo siguiente. Se tienen que añadir, bueno, me van a pasar sus correos, ahorita los escriben, por favor, de preferencia que sea de Gmail el correo, para que pueda compartirles el enlace. Voy a tratar de hacerlo desde la plataforma de Moodle. No he probado esa parte porque este Edpuzzle va ligado mucho con Classroom, que es otro ambiente de trabajo. Pero bueno, les pongo el ejemplo. Aquí en este ejemplito de planificación de proyectos, es un video el cual, bueno, se le da clic aquí y se empieza a reproducir el video. Entonces, empieza, bueno, hay una nota en donde se dice quién hizo el video, etcétera, bla, bla, bla. Aquí nos habla un poquito de historia. Bueno, y ahí se detiene el video. Entonces, lo que ustedes tienen que realizar es poner atención que de qué fue lo que habló el video, porque va a venir preguntas de lo que habló el video. Y, por ejemplo, ¿quién es el responsable de la creación de historias de usuario? El product user o el product owner. Dependiendo de lo que ustedes hayan escuchado, vamos a suponer que yo le pongo product user y lo envío. Y entonces me marca un error, quiere decir que no era ese. No puse atención bien al video y la respuesta correcta es Product Owner. Seguimos, continuamos con el video. Y bueno, viene la pregunta. La responsabilidad del equipo de desarrollo se valora al esfuerzo necesario para realizar la realización de cada historia de usuario. ¿Esto es verdadero o falso? Entonces ya ustedes responderán verdadero o falso. Le voy a poner verdadero, le doy a enviar y me dice que sí, que era verdadero. Entonces, bueno, este es con respecto al ejercicio que yo tengo de planeación de proyectos, pero ustedes van a hacer el que está aquí, se llaman normas y estándares de cableado estructurado. Es ir viendo el video, poniendo atención, para que cuando vengan las preguntas, ustedes seleccionen las respuestas. Hay unas que hay que escribir la respuesta, es un concepto nada más corto, no es un concepto largo, pero bueno, si lo escriben correctamente, bueno, ya les va a salir que está bien. Al final, les sale ahí su calificación y yo la voy a poder visualizar. ¿Sí me expliqué? Sí. Muy bien. Entonces, esa es la segunda actividad con la que vamos a evaluar la unidad 2. En el chat, por favor, me colocan sus correos, su nombre y sus correos, de preferencia en Gmail, para que yo pueda añadir aquí, como bien lo dice. Bueno,
Yo me voy aquí. Y tengo que asignarles, asignar a una clase, pero bueno, en este caso no es una clase. Tengo que compartirlo con ustedes, compartir la vista previa del video. Hay una parte donde yo tengo que compartirlo con ustedes, pero para poder compartirlo necesito sus correos electrónicos y ya para que puedan hacer esta actividad, porque a mí al final me va a salir cuánto sacó cada quien. Esta actividad, bueno, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas. 7 preguntas que hay que responder, pero el mismo video, poniendo la atención, nos va a ir dando las respuestas. Y se llama la herramienta Edpuzzle. Es muy dinámica y bueno, sirve para ir reforzando los conocimientos. Aquí les va a hablar de normas y estándares de cableado. Bien. Vamos a continuar con nuestra clase. Esa es la actividad. Que hay que hacer del video. Bien. Vamos a hablar ahora de los medios de fibra óptica y vamos a tomar este medio. Bien. Los medios de fibra óptica, como nos dice ahí el concepto, es una delgada hebra de vidrio o silicio fundido que conduce la luz y requiere 2 filamentos para la comunicación bidireccional. Se le llama uno TX y el otro RX. Y bueno, este filamento tiene un grosor de 0.1 milímetro. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un árbol de Navidad que tiene fibra óptica? Porque saca las luces así. Ven que los árboles de Navidad se adornan con con luces, serie de luces que vienen en un cable. Bueno, ya venden los árboles de Navidad que traen esos filamentos que son así como hilitos que botan luz. Esa es la fibra óptica. Pues desde hace Entonces, muchos años, perdón, sí, en los circos vendían, ándale. Sí, es vendían cierto. esas cosillas. Mientras en otros Ajá, países la fibra óptica la utilizaban para el internet, en México ya los teníamos en el circo. en Para, el circo, sí. Y con las luces apagadas, pues se veía muy bonito. ya tiene algo de años que se manejaba la fibra óptica para ese Sí, tipo de nada cosas. más que. Bueno, les quiero dar un dato que nosotros estamos atrasados 40 años. 40 años estamos atrasados en México en cuanto a avances tecnológicos, información. Les recomiendo mucho que aprendan inglés, que se metan a cursos de inglés. Les vuelvo a repetir que esta carrera que ustedes están estudiando es hermosa, pero hay muchísima información en inglés. Hay temas actualizados en inglés y bueno, les va a servir, les va a abrir muchas puertas. El inglés es una herramienta fundamental para las personas que se dedican a este tipo de estudios de la tecnología, incluso trabajo. Van a, primeramente Dios, cuando ya egresen o cuando ya vayan a hacer prácticas, si tienen la oportunidad de así como hicieron, van a hacer la carrera en línea, tengan la oportunidad de trabajar en línea y las juntas de trabajo pues van a ser con personas internacionales, con personas de la India, con personas de Estados Unidos, de España, de Alemania. Y ¿por qué no? Hay que pensar más allá, irnos a uno de esos países a vivir, ¿verdad? Ustedes que están jóvenes y que todavía tienen camino por recorrer, pues agarran una excelente carrera que les va a brindar muchos beneficios. Entonces, ahorita que están empezando, no duden en meterse en un cursito de inglés. Ahora la tecnología, pues la tenemos ahí lista. Podemos llevar el curso de inglés hasta sin pagarlo, porque YouTube nos ofrece muchísimos cursos de inglés. Solamente nos falta un poco de tiempo a veces. Pero bueno,
Volviendo con la fibra óptica, los componentes que lleva un cableado de fibra óptica, pues es la fuente de luz o el LED láser. Vean que aquí les puse un dibujito en donde viene un cable que contiene fibra óptica, el medio de transmisor o fibra óptica, el detector de luz, que es el fotodiodo, y un cable de fibra óptica, pues va a estar compuesto por núcleo, manto, recubrimiento, tensores y chaqueta. Y entonces aquí vemos en nuestra imagen que el número 1, este que está aquí, es nuestra varilla central de fibra óptica. Luego siguen las fibras ópticas, que son pequeños hilitos. El tubo protector secundario, esta fibra viene protegida por un tubito. El tubo pasivo, que es este que está aquí, son varios tubos pasivos. Y luego viene la cinta higroscópica, que es la que enlaza o guarda todas las pequeñas fibras ópticas. Vean que hablábamos de dos, ¿no? Dos filamentos que son bidireccionales, un TX y un RX. Si ustedes observan aquí en esta imagen, pues tiene 3, pero me imagino que aquí mismo debe de ir estas dos, para que se haga la comunicación bidireccional. Una cubierta interna y una armadura de aremida que sirve para suavizar lo que es esta cubierta interna y el marcador de cable, que es la cubierta, la cubierta externa. Este marcador de cable es la marca. Bien. Y ahora tenemos tenemos un ejemplo de que obviamente esta fibra óptica la vamos a utilizar o se utiliza en las redes de área local para transmitir un largo enlace, aunque es un poco complicado conectarse a una Ethernet. Cuando ya hablamos de ciertos kilómetros de distancia, recuerden la tablita que vimos que nos indicaba que los tipos de redes en cuanto a distancia cambian de LAN a MAN y a WAN. E incluso nos indicaban qué tipo de conectores debíamos de utilizar. Y bueno, un pulso de luz indica un bit y la ausencia de luz indica un bit apagado, que es un 0. El detector genera un pulso eléctrico cuando la luz se enciende en él. Y bueno, cuando pasa por medio del otro, este se refracta, es decir, aparece ahí. Esto que está aquí es una representación de cómo entra la información de datos, pero ¿saben qué? Era un GIF. Vamos a ver si salía. Ahí está el GIF. Entonces está la entrada de información, voz, dato, video, y entra a un codificador. Ese codificador recibe la información, ya sea que lo reciba de forma analógica o de forma digital. Vean cómo cambia la frecuencia o la forma de representar lo analógico y lo digital. Y de ahí pasa por un diodo. Este diodo lo recibe un fotodiodo y vuelve a transformar esa señal analógica a digital y entra a una codificación. ¿Por qué? Porque debe de entrar protegido o entramado para que se evite el hackeo de información. Usualmente nosotros estamos muy propensos a que nos hackeen la información. Es por eso que es responsabilidad de las redes de computadoras el poder proteger nuestra información. Porque si no nos ayuda la red, cuando veamos el modelo OSI, que vienen varias capas, ahí cómo va guardando la información de tal forma que no nos las vayan a robar, porque donde nos roben nuestros datos de la tarjeta de crédito o débito, pues ya nos vaciaron las cuentas. Entonces, por eso hay un codificador y un decodificador, es decir, mete la información, la encripta o la enmascara, la pasa por otro fotodiodo y la decodifica para tener la salida. Es decir, esto que yo les estoy informando a ustedes entra de una forma, pasa por la red con cierta trama encriptado y llega hacia ustedes y lo desencripta. Bien.
Existen los medios inalámbricos, como son las computadoras móviles, bueno, las laptops y las computadoras de bolsillo. Bueno, ya ahorita los medios inalámbricos los estamos usando al 1000, porque ya podemos decir que nuestro celular es una extensión de nuestro cuerpo. Ya no podemos vivir sin nuestro celular. Y obviamente ese celular está conectado por medios inalámbricos, ya sea por Wi-Fi o vía Bluetooth. Si nosotros tenemos una laptop, por ejemplo, en mi caso que tengo mi laptop y yo quisiera mandar mis fotos del celular a mi computadora, pues puedo pasarlo por vía Bluetooth. Antes se ocupaba el infrarrojo. Cuando vean que aquí está, bueno, por ejemplo, de celular a celular se ocupa el Bluetooth. Anteriormente, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de usar el infrarrojo para pasar una foto o música. Sí, a Tenían mí que me tocó. alinearse, tenían que alinearse los dos celulares y si se movía tantito, ya no pasaba el video, la canción o la foto. Entonces, bueno, era la manera en cómo se transmitía la información. Obviamente, ahorita ocupamos mucho nuestros celulares, pues para ver redes sociales, películas, para escuchar música, jugar o navegar en la web. Incluso los comentaba en la clase anterior que estamos inundados es el siglo en donde más hemos escrito, porque hemos mandado mucho WhatsApp, mucho correo de mensajería, de texto. Y bueno, pues las redes celulares operan por compañías telefónicas que son conocidas también por esa misma red inalámbrica y bueno, nos ofrecen una cobertura amplia a los teléfonos móviles. Los hotspots están basados en el estándar 802.11 y bueno, corresponden a lo que es la red inalámbrica. Estos, bueno, obviamente los ocupamos para diferentes conectores o para diferentes momentos o situaciones, por ejemplo, en cafés, en hoteles, en aeropuertos o en aviones. Aquí también entra en estos medios inalámbricos lo que son las conexiones de GPS, que nos sirven como geolocalizadores para saber en dónde están ciertos autobuses o por dónde vamos en carretera. Activamos nuestro GPS y ahí nos marca la ruta de un punto a otro. Bien, también, bueno, por ejemplo, aquí en los taxis, ahorita se ocupa mucho el Uber en las ciudades metropolitanas o en las ciudades que ya crecieron bastante o a gran escala. Los taxis antes tenían su señal de Siri, ¿no? Y ahora pues ya manejan lo que es la conexión de GPS para poderse mover de un lado a otro. Incluso hay muchas aplicaciones en los celulares que nos sirven para poder tener información importante. Bueno, tenemos aquí una combinación de redes inalámbricas y una computación móvil. Y vamos a ver que tenemos en esta tablita la inalámbrica, la móvil y qué aplicaciones tienen en común. Si vamos a ocupar una computadora de escritorio en oficinas, pues hasta hace unos meses la inalámbrica no era posible y la móvil pues tampoco, porque estamos hablando de computadoras de escritorio en donde son las cajas, bueno, los monitores con sus teclados, que es una computadora de escritorio, a eso se le llama computadora de escritorio. Ahora, como usamos mucho las laptops, pues a veces no nos queda claro el concepto, pero son computadoras de escritorio las que se encuentran fijas en una oficina y que no las podemos cargar y llevar a ningún otro lado. Sin embargo, una computadora notebook que se utiliza en un cuarto de hotel o la que usamos de manera personal para ir a nuestro trabajo o a ir a hacer alguna actividad, puede ser móvil, sí. Inalámbrica, bueno, si se sola la computadora notebook o la laptop, pues pudiera ser inalámbrica hasta cierto punto. Aquí nos marca que no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de redes, ¿eh? Recordemos que el concepto de redes. Entonces, por eso nos dice que no es inalámbrica. Y ya cuando las redes en edificios sin cables, bueno, pues nos dice que sí es inalámbrica, pero que no es móvil. ¿Por qué? Porque estamos en un edificio. En ese edificio hay computadoras fijas y que deben de estar ahí, pero no se pueden sacar. Entonces pueden ser inalámbricas, pero no pueden moverse o sacarse del edificio. Y el inventario de la tienda de una computadora de mano, bueno,
Por ejemplo, los que reparten Coca-Cola o Sabritas o cosas así, ellos traen unos dispositivos móviles en donde capturan el pedido y esos dispositivos también son inalámbricos. Aquí, por ejemplo, recuerdo, bueno, me viene a la mente, las personas que luego piden dinero ahí en la vialidad y pues a veces le dicen, ¿no? Que no traen dinero, que solo tarjeta. Ah, pues ya también ellos traen su lector de tarjeta por si quieres hacerle un depósito, ¿no? Entonces ellos están muy, muy avanzados en cuanto a tecnología. Y así es como, bueno, se combinan las redes inalámbricas y la computación móvil. Bien, continuamos con estos mismos, con las aplicaciones que surgen a partir de los medios inalámbricos. Y bueno, les decía yo, los GPS, que son los sistemas de posicionamiento global, y que bueno, algunos servicios dependen de la ubicación. En la clase anterior les comentaba yo de las locomotoras, cómo se podía ver en el Witronics, que es un software que se utiliza en una PC para ver el monitoreo de las máquinas o de los trenes. Y bueno, los GPS que también los traen los trailers que van de un lado a otro para irlos resguardando o ir siguiéndoles la pista, pues por lo menos para saber por dónde van. También en el comercio móvil, fíjense que este es un área también muy interesante para ustedes que están en esta licenciatura porque pueden incursionar o revisar un poquito cómo se maneja el comercio móvil. Y aquí entra, ahorita está teniendo muchísimo, bueno, a partir de la pandemia ha tenido un repunte elevado y ustedes pueden ser también así como que hacer su propio comercio móvil porque pueden dedicarse a la venta de productos por medio de internet, así como el Amazon, incluso el mismo Facebook nos ayuda a vender nuestros productos ahí en la área de marketing. Podemos nosotros vender nuestros productos o cosas que ya no utilicemos. Y bueno, esta carrera pues igual se presta para que ustedes perfeccionen o pongan una tienda en línea y con todas las herramientas que les van a brindar las demás asignaturas pues podrán hacerlo. Muchas cosas las hacemos ya utilizando los medios inalámbricos, por eso les decía que el celular se volvió ya una extensión del cuerpo, porque no podemos vivir sin él. Por medio del celular podemos comprar boletos de cine, podemos hacer un boleto de autobús, podemos comprar un boleto de avión o podemos verificar alguna actividad cultural que esté sucediendo o que vaya a suceder en algún lado. También podemos hacer una reservación de hotel o un Airbnb o bien comunicarnos simplemente para que nuestro banco para poder saber cómo está nuestro estado de cuenta. Muchas cosas se pueden hacer ya desde el punto de vista comercio móvil y los invito a que investiguen un poquito más por ahí para que vayan haciendo por ahí su página, su sitio que les sirva para poder hacer la comercialización. Obviamente, todo eso de la comercialización móvil tiene ciertos parámetros en cuanto a registros, porque, bueno, por lo menos en Facebook a mí no me ha cobrado nada por vender cosas que a veces he vendido, ¿verdad? Pero si yo quisiera incursionar en Amazon o en Mercado Libre, pues ahí tienen sus políticas en las cuales yo me imagino que cierta comisión deben de cubrir. Bien, muchachos, creo que hasta ahí llegamos ya casi a tiempo. Esta es la referencia bibliográfica en la cual me basé. Tengo los apuntes completos de esta unidad 2, los cuales voy a subir. Se los voy a mostrar, en donde viene ya más amplio y más profundo cada uno de los temas. Voy a compartirlo. Miren, aquí está. La unidad 2 con todo lo que les he hablado. Las redes de área local, las redes de área metropolitana, de área amplia, el ancho de banda y los medios de acceso, las formas de medir el ancho de banda, el ancho de banda contra la velocidad, la latencia y la transmisión, cuánto ancho de banda necesito, las diferencias entre lo analógico y lo digital, las formas de acceso al medio,
la investigación, las especificaciones Ethernet, aquí viene la criptadora. Fíjense que esta criptadora es la máquina, la pinza que Sí tengo sirve una, maestra. para crimpar lo que son los cables con el RJ45, que es el conector Ethernet para poder hacer nuestra red. Tecnología y velocidad de Internet, de Ethernet. En la conexión Ethernet. El estándar de cable UTP. Aquí viene cómo se hacen las conexiones, las diferentes categorías de UTP. Viene el video de Pulse. Los medios de fibra óptica. Aquí está le tienen que dar un clic para que se pueda ver cómo se mueve, porque es un GIF. Los medios inalámbricos. Y ya está ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, toda esta información se las voy a subir a la plataforma para que la tengan y les pueda servir de soporte para repasar o estudiar. Bien, vamos a ver si me pusieron sus correos, ok, para que voy a copiarlos para que les pase el enlace de Puzzle. Bien, ya les estaré mandando WhatsApp a los otros muchachos que no pudieron asistir el día de hoy. Y no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Cualquier duda con respecto a la actividad, solo son 2 actividades, no está tan, aunque es mucha información, porque la verdad, meternos en lo que son los estándares para normar todo esto de las redes, pues es un mundo de texto, pues quise simplificarlo un poco con la actividad de Puzzle. Ahí va a venir el video, les van a explicar todos los estándares, cómo se nombran, etcétera. Y bueno, se me hace una dinámica bastante interesante para que no caigamos en el aburrimiento de leer tanta cosa, porque sí. Y ya la próxima clase, bueno, vamos a tratar de exponer. Voy a ver cómo nos repartimos los temas, por lo menos para que me apoyen con los protocolos. Unos 5 minutos cada persona y y me pueda yo ir ya más a la parte práctica. Recuerden que vimos un software que nos va a servir así como una guía, un simulador para poder conectar las computadoras. Entonces, basarnos un poquito ya más a la práctica, aunque es un tanto teórico nuestro material, pues que sí podamos hacer ya una práctica para que sea más enriquecedor. ¿De acuerdo? De acuerdo. Chequé el software que nos había mencionado y Ujú, nos daba, creo, como 2 opciones, si estábamos en la academia o algo así de Cisco, o ujú. algo, no sé, como general, pero nos pedía como que inscribirnos o algo así, No, meter correo. ajá, no, tiene que ser libre, la opción que sea libre, que no estén en Cisco, y cuando lo vayan a ejecutar la primera vez, desconéctense de su internet. Ese factor es clave, porque si si lo quieren correr con el internet, les va a marcar un error de que no se puede, no se puede, no se puede. Entonces, quitan el internet de su computadora, lo deshabilitan el Wi-Fi y ya lo ejecutan y se va a poder utilizar. Ah, ok, muchas También, gracias. por si quieren adelantarse un poquito. Ya les estaré dando indicaciones en estos días para lo de las exposiciones de la unidad 3. Para ponernos más de lleno, no nos vamos a llevar más de 5 o 10 minutos en las exposiciones, que sean muy breves y para que nos basemos más en la práctica. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, si no hay ninguna duda, fue un gusto atenderlos de mi parte y nos estaremos viendo la siguiente semana. muchas gracias. Buenas Me noches. pongo sus órdenes por WhatsApp nuevamente y que tengan excelente fin de semana. Bye. Adiós.